país a través de una historia que es la de la madre de Roy, la historia de la violencia, la historia de la orfandad, de tener un hijo en condiciones de inmensa soledad. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1. Soy Stig Luengas y los acompaño a esta hora con los hechos que son noticia en toda Colombia. En minutos no se pierdan nuestra emisión internacional. Tras la aprobación en el Congreso de la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el jefe de Estado anunció que derogará el decreto que convocaba a la consulta popular y en su lugar impulsará una Asamblea Nacional Constituyente. Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca a la consulta popular, que ya no es necesaria. Según el mandatario, la papeleta para respaldar la iniciativa será entregada en las próximas elecciones, aunque aún no se ha precisado bajo qué mecanismo legal se incluiría. Vale la pena recordar que con este mecanismo extraordinario de participación democrática se busca modificar o reemplazar la Constitución y para activarlo legalmente se requiere que el Congreso apruebe una ley ordinaria que la convoque, que esté revisada por la Corte Constitucional y que posteriormente se realice un referendo popular vinculante en el que la ciudadanía apruebe o rechace dicha convocatoria. Hasta el momento, el presidente no ha presentado un proyecto de ley al Congreso para convocarla formalmente y no está claro si la propuesta de entregar la papeleta en las próximas elecciones se refiere a una consulta simbólica o a un proceso jurídico estructurado como el que se vivió en 1990 con la séptima papeleta que desembocó en la Constitución vigente. Abogados consultados dicen que para hacer una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se requiere la aprobación de una ley en el Congreso. Y esa Constitución contempla la posibilidad de que se reforme a través, entre otras vías, de una Asamblea Constituyente. Pero la misma Constitución regula cuáles son las reglas y establece que la convocatoria de una Asamblea Constituyente exige una ley aprobada en el Congreso de la República para que luego venga la expresión de la voluntad popular acerca de la aprobación de reformas parciales o totales de la Constitución. Señalan que sin el aval previo del legislativo se estaría afectando el equilibrio de poderes. El único camino para hacer una convocatoria a una asamblea constituyente es, según el artículo 376 de nuestra Carta Suprema, una ley expedida por el Congreso de la República. En este sentido, el presidente viola de manera gravísima el Estado Social de Derecho. La papeleta para la constituyente sería entregada en las elecciones legislativas de marzo del 2026. Ante la llegada del puente festivo y el inicio de al menos 32 ferias y fiestas en 11 departamentos del país, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad vial. Estamos hablando de 5.000 policías de la Dirección de Tránsito y Transporte, pero de acuerdo a la instrucción del señor Director General de la Policía, vamos a trabajar de forma coordinada con todas las especialidades, comandantes de departamento, metropolitanas. Vamos a tener todas nuestras capacidades técnicas y tecnológicas con el fin de acompañar a los ciudadanos. Se espera un notable aumento en el número de vehículos y pasajeros durante el fin de semana. Para este puente festivo tenemos una proyección de 3 millones de vehículos aproximadamente a nivel nacional. De Bogotá estamos hablando de unos 500.000 vehículos y de Cundinamarca 1 millón de vehículos. Entre las recomendaciones emitidas por la policía se destaca hacer la inspección preoperacional de nuestros vehículos, verificar cada uno de sus sistemas, la seguridad activa y pasiva del vehículo, verificar el sistema de frenos, verificar el sistema de refrigeración, que no vayamos a tener algún sonido raro, que no vayamos a tener alguna fuga de fluidos. También prográmese porque así funcionará el pico y placa regional. Hasta de las 12 del día a las 4 de la tarde para que puedan ingresar los vehículos cuya placa termine en número par y posterior de 4 de la tarde a 8 de la noche podrán ingresar los que tengan su placa, el último número de su placa es número impar. Posterior de las 8 de la noche pues ya pueden ingresar todas las personas. Las autoridades buscan prevenir accidentes y garantizar una movilidad segura. El Congreso aprobó el informe de conciliación de la reforma laboral. En Senado alcanzó 59 votos por el sí y en Cámara 126 representantes le dieron su respaldo. Nos vamos a este último día de sesiones con la satisfacción del deber cumplido. Cada uno de nosotros en esta bancada cumplimos un papel fundamental para que esto fuera una realidad. Le hemos cumplido a los trabajadores, a las trabajadoras y al país
Y debo decir y agradecerle a la gente en Colombia que se movilizó, que salió a las calles a exigir un país para ellos, porque este triunfo y este logro es de ellos. Con este resultado, el ministro Armando Benedetti dijo esperar la decisión del presidente para derogar el decreto de consulta popular. El presidente dice, yo lo interpreto así y así tenemos que interpretarlo, de que una vez aprobada la consulta, él derogaba el decreto con el que se había convocado la consulta. Eso tiene que hacerse con la firma de los ministros, pero usted puede estar segura de que eso va a pasar. Ahora la tan controversial reforma laboral pasa a recibir la sanción por parte del presidente Gustavo Petro. En horas de la madrugada de este viernes, un artefacto explosivo fue detonado contra el peaje de Alto Pino, ubicado en el kilómetro 41 de la vía que comunica a Riohacho con Maicao, La Guajira. Nos reportan la explosión, al parecer, a través de un vehículo particular, donde la destrucción total del peaje, de su parte administrativa. También la información es de 2 personas que perdieron la vida en este sitio. Las víctimas mortales fueron identificadas como Kerry Mercado, operador de tránsito, y Lisette Orozco, encargada de la recaudación en el peaje. Ambos se encontraban cumpliendo con sus funciones cuando fueron sorprendidos por la detonación. La brigadier general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito y Transporte, reveló información preliminar del hecho. Allí nos dejaron unas banderas del ELN y unas marcas en el piso que corresponde al ELN. Mientras tanto, las labores en la zona se mantienen restringidas y el paso por el corredor vial ha sido habilitado parcialmente. La Armada Nacional recibió 3 buques tipo Island transferidos por Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la vigilancia marítima y enfrentar amenazas como el narcotráfico y el crimen transnacional. Esta entrega no es solo un gesto bilateral, sino un acto concreto de apoyo a la lucha conjunta contra las amenazas que nos desafían: el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, los delitos ambientales y todas las formas de crimen transnacional que no reconocen fronteras entre nuestras naciones. Con una velocidad máxima de 29 nudos y una autonomía de 1.440 millas, las unidades reforzarán tareas de interdicción, rescate y control ambiental. Permitirán incrementar la presencia del Estado en nuestros mares y fortalecerán las operaciones de interdicción, patrullaje y rescate en zonas críticas. Los exhorto a que continuemos cosechando triunfos, trabajando de la mano, unidos para compartir el contrabando de drogas y mucho, mucho más. Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso, la confianza mutua y responsabilidad compartida. Con esta incorporación, Colombia refuerza su poder naval en una región estratégica y renueva su compromiso con la seguridad marítima nacional. Fuentes del alto gobierno confirman que el Ministerio del Interior y la Cancillería buscan declarar urgencia manifiesta con Thomas Gregan Sons para prorrogar un año más el contrato de expedición de pasaportes. El anuncio oficial se hará una vez está disponible el concepto jurídico de la Agencia Jurídica del Estado. El contrato actual vence el próximo 31 de agosto, mientras tanto esta figura administrativa permitirá extenderlo sin licitación, garantizando la continuidad del servicio. El gobierno permanece a la espera del concepto legal que evaluará si el uso del mecanismo está justificado antes de formalizar la medida. Recordemos que en septiembre del 2024 se prorrogó por 11 meses más el mismo contrato con Thomas Gregan Sons bajo la misma medida de urgencia manifiesta. Hay alerta en Bogotá por la alta ocupación hospitalaria, especialmente en servicios pediátricos y cuidados intensivos. Esta situación llevó a que desde el 24 de mayo Bogotá se declarara en alerta amarilla hospitalaria. La Secretaría Distrital de Salud hizo un llamado urgente. Desde la Secretaría Distrital de Salud hacemos un llamado urgente a todas las personas, una vez más, para que adopten todas las medidas de autocuidado necesarias ante la presión significativa en la capacidad hospitalaria y particularmente de los servicios de urgencias, sobre todo en las unidades pediátricas, que se sigue observando de manera persistente
en la ciudad. El clima y la circulación de virus respiratorios son las principales causas. Las cifras son críticas. Ponga atención. La UCI pediátrica alcanza un 96,9% de ocupación. La hospitalización de adultos un 92,9%, mientras que la hospitalización pediátrica llega al 92,5%. Frente a esta situación y a propósito de la temporada vacacional, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la prevención. La mayoría de gripas, tanto en niños, personas mayores, como personas de cualquier edad, se pueden tratar en casa siempre que no existan signos de alarma. Es fundamental para que de esta manera podamos atender en los servicios de salud de forma prioritaria a aquellas que lo necesitan más. Por lo cual persiste la alerta amarilla y persiste este llamado. Es importante que todos los habitantes del distrito adopten una actitud responsable para disminuir esa carga. Su autocuidado es vital para proteger la salud de todos y aliviar la presión hospitalaria. En esta temporada mantenga su esquema de vacunación al día, lávese las manos frecuentemente y utilice tapabocas si tiene síntomas. Deportes. Flamengo dio la gran sorpresa en el Mundial de Clubes al vencer 3-1 al Chelsea en la segunda jornada del Grupo D, como uno de los equipos más sólidos del certamen, demostrando que la representación sudamericana sigue siendo protagonista en la escena internacional. Tecnología. En China, un impresionante show de drones, más de 11.000 volando a la vez, rompió un récord Guinness. La ciudad china de Chongqing estableció un nuevo récord Guinness al coordinar con éxito el mayor espectáculo de drones jamás realizado. Un total de 11.787 drones sincronizados surcaron el cielo nocturno en una presentación que combinó tecnología y el arte a gran escala. El show, titulado Charming Chongqing, desplegó imágenes aéreas que representaban paisajes naturales, símbolos culturales y elementos urbanos de esta metrópoli al sureste de China. La presentación superó ampliamente la marca anterior de 10.197 drones, según lo confirmó un oficial del Guinness World Records. Las figuras formadas en el cielo incluyeron referencias a la historia local, íconos arquitectónicos y elementos naturales, todo mediante una compleja coreografía aérea controlada por softwares avanzados. La hazaña fue destacada tanto por su precisión técnica como por su impacto visual global. La organización Guinness catalogó el evento como uno de los más impresionantes del año por su escala sin precedentes y lo consideró un hito tanto para el entretenimiento como para la innovación tecnológica. Bienvenidos a Personajes de Noticentro 1. El personaje del día es la directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, la general Susana Blanco. General, bienvenida a Personajes. Stig, buenas noches. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Noticentro 1. General, empecemos hablando de este plan Éxodo. Me imagino que ya fue activo por parte de usted de las autoridades. Hemos visto en imágenes mucha salida de vehículos, paso, peaje. ¿Cómo está el comportamiento hasta ahora? Sí, Stig, desde las 2 de la tarde ya tenemos instalado el servicio a nivel nacional, acompañando a todas las personas que se van a desplazar durante este puente festivo, ya que hay muchas festividades a nivel nacional. Estamos hablando de 32 festividades en 11 departamentos. Es un puente festivo muy movido porque hay muchas fiestas, justamente hay fiestas en diferentes municipios, viene San Pedro. ¿Cómo va a estar articulada la Dirección de Tránsito en estos municipios? De acuerdo a la instrucción del señor Director General de la Policía Nacional, la idea es articularnos no solamente el trabajo de la Dirección de Tránsito, sino las demás especialidades, los comandos de departamento, metropolitana y en general también con las entidades gubernamentales. Vamos a estar volcados en las vías, acompañando, dando recomendaciones, haciendo planes de prevención, de control, invitando a todo el mundo a cuidar la vida. ¿Cómo cuidar la vida en las vías? ¿Cuál es el mensaje que hay que darle a todos los colombianos y todas las personas que van a viajar durante este fin de semana? Aquí es importante entender la responsabilidad. A veces parezco repetitiva en el mensaje, pero es la realidad. Usted tiene que ser consciente que va al frente de un volante. Usted que es peatón tiene que ser consciente de la responsabilidad. Usted que es ciclista y absolutamente todos los que hacemos parte de este sistema de movilidad debemos ser conscientes y responsables de la responsabilidad cuando estamos actuando, cuando estamos desplazándonos, cuando estamos en un vehículo y llevamos la vida de otras personas. Entonces vamos a hacer actividades de prevención, de campañas, pero también vamos a realizar muchos controles. ¿Cuántos policías de la Dirección de Tránsito y Transporte en las vías?
Estamos hablando de 5.000 hombres y mujeres que estaremos haciendo estas actividades a través de 110 áreas de prevención y control. ¿Y qué van a controlar? Por ejemplo, veíamos en otros fines de semana estos irresponsables al volante que son sorprendidos que antes en festividades consumieron bebidas embriagantes y como hay tanta fiesta se puede presentar, ¿no, general? Sí, queremos orientar esta actividad de este puente y del siguiente puente y además del receso escolar de los niños que ya se vienen las vacaciones, es a cuidar la vida de los niños, niñas y adolescentes, a invitar a todos los familiares a entender que el niño en el vehículo debe ocupar un espacio y también que debe utilizar su cinturón de seguridad. Asimismo, vamos a orientar una campaña a todos los vehículos de servicio especial, de transporte de pasajeros. Últimamente hemos visto unos accidentes que dejan unos resultados fatales, que dejan dolor en las familias, en los hogares. No podemos continuar así. Aquí va una recomendación directa al usuario. Si usted compra un tiquete para utilizar un servicio de transporte público, exija, porque ese servicio se preste de la mejor forma, que ese vehículo cumpla con todos los requisitos para poder transitar y que usted se sienta seguro y tranquilo transportándose en este medio. Y es que justamente sucede eso, ¿no? Se ve a algunas personas que quieren viajar y no lo hacen a través de las terminales de transporte, sino que salen a las vías y algunos vehículos denominados piratas que salen a hacer estos viajes, pues también son sorprendidos. ¿Hay operativos contra estos vehículos? Sí, también los hacemos de forma coordinada con las autoridades locales en aquellos sitios donde no tenemos competencia, pero que están estas otras autoridades, lo que hacemos es coordinar. Pero el mensaje es claro: compre su tiquete en lugares autorizados, lugares que le van a garantizar su seguridad, su tranquilidad, que vaya, que disfrute este puente festivo y que regrese bien a casa. General, y es que justamente en ocasiones hemos visto que no le realizan la revisión técnico-mecánica a los vehículos. Esto ha generado a veces pues choques, siniestros en las vías. ¿Qué decir sobre esto? Este es un comportamiento que estamos encontrando frecuentemente. Las personas no están realizando la revisión técnico-mecánica y estas son las fallas que encontramos en los vehículos y han generado estos últimos accidentes donde se ha cobrado la vida de un número importante de personas, de jóvenes, de estudiantes. Por eso la importancia de que esta revisión se haga como corresponde, que tengan su licencia de conducción, pero que además se cumplan todas las señales de tránsito. Respecto a la siniestralidad, recuerdo mucho que en Semana Santa se hablaba de una reducción muy alta y que era histórica porque siempre ha habido cifras más altas que las anteriores respecto a fallecidos y lesionados. ¿Cómo va a ser la estrategia para estos 2 fines de semana con puente festivo para que suceda lo mismo? El trabajo de Semana Santa fue un trabajo muy bonito. Logramos hacer una reducción casi que del 60%. Y aquí hubo la intervención de absolutamente todas las autoridades de tránsito y esto fue fundamental, pero también sentimos que los ciudadanos atendieron nuestro llamado y vamos a seguir haciendo este trabajo. Queremos evitar tantos muertos en la vía, por eso invitamos a los motociclistas a que se cuiden, a que no hagan maniobras peligrosas, a que respetemos la distancia entre uno y otro vehículo y que haya mucha empatía, también es la invitación a tener mucha tolerancia, a respetarnos unos y otros. Realmente la seguridad vial es un tema de educación y de cultura. Y es que justamente este tema de los motociclistas preocupa mucho. Se habla de una tendencia de un promedio de hasta 21 muertos al día. ¿Sigue siendo el actor vial que más muere en las vías o cómo está el comportamiento actualmente? Sí, lastimosamente sigue siendo el actor vial que es más vulnerable. Por ello mismo ese es el resultado fatal, triste, lamentable. Entonces seguimos trabajando con diferentes grupos de motociclistas en general para llevar ese mensaje, un mensaje de responsabilidad, de cuidar la vida. También estamos invitando a que cuiden a esa persona que lleva de pasajero, porque aquí la responsabilidad es absolutamente de todos. ¿De qué otro actor vial podemos hablar que también esté en ese top 5 que lastimosamente está muriendo en las vías? Estamos hablando del peatón.
Aquí también hay una responsabilidad clara del peatón. Yo como peatón debo conocer las señales de tránsito, respetar el paso por la cebra, respetar el semáforo cuando está en rojo, cuando está en naranja, cuando está verde, en qué momento puedo cruzar la vía, pero carecemos de esa educación vial y por eso pues se ven estos resultados. También estamos hablando lastimosamente del ciclista y aquí hacemos un llamado especial. Durante estos puentes festivos vemos que se incrementa la salida a hacer deporte como recreación y también sabemos que hay muchos que utilizan la cicla como un medio de transporte, por eso la invitación es a que haya empatía, a que cambiemos de vez en cuando de roles y entendamos que este ciclista pues no tiene una protección adicional y por eso el impacto en el momento de una caída pues el resultado es funesto. General, respecto a estos 2 fines de semana, mitad de año, vacaciones de colegios, de universidades, ¿se espera que regresen la mayoría de viajeros este próximo lunes o hasta el otro fin de semana estarían retornando a la capital? El comportamiento tiene una tendencia a mostrarnos que muchas personas van a seguir este puente, el siguiente y sus vacaciones y regresarán ya a mediados de julio nuevamente a sus casas. Por eso tiene que ser un mensaje de descanso, pero también de mucha prudencia, pero también de mucho respeto por el uno, por el otro, y yo insisto en la palabra empatía porque es fundamental que nos pongamos en el zapato del otro, en el zapato del peatón, del ciclista, del que va en el camión, el que va transportando carga, que también va cansado, que ya también lleva varios kilómetros conduciendo. Entonces aquí es necesario que haya demasiada empatía. En este caso que se vienen festividades, en su mayoría ferias y fiestas, como se denominan en los municipios, muchas personas prefieren ir en la moto, en el vehículo y consumen bebidas embriagantes. Esto históricamente ha generado siniestros dentro de las zonas rurales y urbanas. ¿Qué decir sobre esto, general? Aquí estamos haciendo la invitación para que en esas ferias y fiestas las autoridades administrativas al término de cada una de ellas envíen un mensaje a todas las personas que van a disfrutar de estas fiestas y el mensaje tiene que ser: sea responsable, entregue la llave, deje su vehículo, no es necesario que se desplace, quédese aquí cerca y evitemos riesgos. Aquí el mensaje incluso va más allá de pedirle a ese núcleo familiar que siempre haya alguien sobrio para que pueda trasladar al resto de sus familiares a sus hogares. Respecto a las capacidades, tengo entendido ustedes tienen, por ejemplo, un observatorio donde hay monitoreo constante de las vías y también hay un helicóptero. ¿Usted va a estar este fin de semana trabajando, general? Sí, claro, vamos a estar monitoreando todas las vías y vamos a utilizar todos los medios técnicos, tecnológicos que sean necesarios para garantizar el bienestar de los viajeros. Cuando hablamos de seguridad vial, lo hablamos desde todos los aspectos, desde la seguridad ciudadana, pero también de esa responsabilidad en la conducción. Aquí quiero aprovechar y quiero también enviar un mensaje en el momento de la conducción. El celular se ha vuelto un elemento distractor contundente que un segundo de distracción puede generar realmente el accidente de tránsito, el siniestro vial más grave y lamentable. Entonces, esa es la invitación, que este segundo, que una llamada, que un mensaje no sea más importante que cuidar su propia vida. Y es que justamente ese es el mensaje, llegar bien a casa y más las personas que van a visitar a sus familiares, que se desplazan en los vehículos de transporte de pasajeros, en sus vehículos particulares y en las motos. Y otro mensaje, general, el tema del exceso de la velocidad. A veces por el afán salen tarde del trabajo, por ejemplo hoy viernes salen a las 10, 11 de la noche y van hacia un municipio. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Aquí es importante tener en cuenta que hay vías nuevas, hay vías adecuadas, hemos tenido mejorías en la infraestructura y eso hace que el conductor pierda como esa capacidad de enfocarse. A veces cree que porque esa vía está despejada puede andar a 100 kilómetros por hora y ahí es cuando viene el inconveniente, porque va en una vía nacional y de repente va a entrar al casco urbano. En el casco urbano ya cambian las normas de tránsito, cambia la velocidad, tiene que entender que hay otros elementos alrededor, está el peatón, hay tiendas, están animalitos en la vía, todo esto obliga a que reduzca la velocidad para que pueda reaccionar
y en el momento de reaccionar seguramente los resultados van a ser menos fatales. Y no menos importante, general, según el IDEAM, se habla de que en el 60% del país se estarían presentando lluvias. Esto quiere decir que las personas que vayan a viajar a ciertos territorios, departamentos donde se están presentando lluvias, tengan un mayor riesgo de siniestralidad. ¿Qué decir? Yo siempre invito a las personas que revisen cómo va a estar el estado del tiempo y que revisen acerca del sitio a donde van a viajar, que revisen su desplazamiento para que verifiquen cómo están las vías, que utilicen las redes sociales, nuestra página de la policía, para que se enteren y estén actualizados y así tomar las medidas previas y de pronto pues no hacer parte de estos siniestros viales. Fundamental la revisión técnico-mecánica, que su vehículo esté bien de llantas para una situación de frenado, el limpiaparabrisas que esté en perfectas condiciones, las luces, todo el sistema eléctrico de su vehículo, pero también ser conscientes que la conducción cambia, tengo que reducir la velocidad, por ahí hay un lema que dice bajémosle un cambio y de eso se trata, de ir seguro, de llegar seguro, pero lo más importante es regresar bien a casa. Bajarle un cambio. Y por último, general, ¿hay alguna línea donde los usuarios, conductores, personas que quieran viajar puedan llamar para saber cómo está en este momento la vía por la que quieren salir? Sí, señor, tenemos el numeral 767. Allí las 24 horas siempre va a haber un funcionario, un policial, dándole recomendaciones, información para que usted realmente pueda disfrutar de un puente festivo, pueda reencontrarse con sus seres queridos y obviamente, donde encuentre un policía, allí va a encontrar una persona atenta y dispuesta a servirle para que usted se sienta tranquilo. General, agradecerle por este espacio, por estar aquí en Personajes Noticentro 1. Stig, a usted muchas gracias y bueno, que sea el mejor fin de semana. Y para todos nuestros televidentes, como todos los días, la pregunta que tenemos en este momento es sobre la responsabilidad. ¿Debe haber responsabilidad por parte de los conductores durante estos 2 fines de semana para que baje la siniestralidad drásticamente, que es lo que se busca en el país? Pueden responder a través de nuestra página web www.canal1.com.co. Resultados al sondeo de ayer. ¿Cree usted que promover el diálogo y reflexionar sobre el lenguaje puede contribuir a reducir la violencia en Colombia? Sí, 80,3%. No, 19,7%. Buenas noches, esto es Noticentro 1, emisión central. Yo soy Margarita Ortega. Y yo, Stig Luengas. Estas son las noticias más importantes en toda Colombia. Bienvenidos. Presidente Gustavo Petro anuncia papeleta para convocar asamblea constituyente. Derogará decreto de la consulta popular. Ministro del Interior Armando Benedetti afirma que será la 8ª papeleta en Colombia. Dice que el presidente no se quiere quedar en el poder. Abogados opinan sobre las implicaciones de la papeleta anunciada por el gobierno. Senado y Cámara aprueban informe de la conciliación de la reforma laboral. Industria del entretenimiento anuncia incremento del 25% en los costos de contratación tras conciliación de la reforma. Masivo éxodo en Colombia por puente festivo. Más de 3 millones de vehículos pasarán por peajes en esta proyección. Fin de semana marcado por lluvias. IDEAM advierte que durante los próximos días aumentarán las precipitaciones. Alta ocupación hospitalaria en centros médicos. Hay alerta amarilla. Ataque con explosivos del ELN en peaje de La Guajira deja 2 personas muertas. Agencia Nacional de Hidrocarburos reporta caída de la producción en petróleo y gas, llegando a mínimos de hace 4 años. DANE revela que caen las importaciones por primera vez en el año. El presidente Gustavo Petro aseguró que derogará el decretazo. Sin embargo, también anunció una papeleta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Tras la aprobación en el Congreso de la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el jefe de Estado anunció que derogará el decreto que convocaba la consulta popular y en su lugar impulsará una Asamblea Nacional Constituyente. Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria.
Según el mandatario, la papeleta para respaldar la iniciativa será entregada en las próximas elecciones, aunque aún no se ha precisado bajo qué mecanismo legal se incluiría. Vale la pena recordar que con este mecanismo extraordinario de participación democrática se busca modificar o reemplazar la Constitución, y para activarlo legalmente se requiere que el Congreso apruebe una ley ordinaria que la convoque, que esté revisada por la Corte Constitucional y que posteriormente se realice un referendo popular vinculante en el que la ciudadanía apruebe o rechace dicha convocatoria. Hasta el momento, el presidente no ha presentado un proyecto de ley al Congreso para convocarla formalmente y no está claro si la propuesta de entregar la papeleta en las próximas elecciones se refiere a una consulta simbólica o a un proceso jurídico estructurado como el que se vivió en 1990 con la séptima papeleta que desembocó en la Constitución vigente. El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo referencia al anuncio del presidente Gustavo Petro y aseguró que se trata de la octava papeleta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente no busca beneficiar al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que estaría pensada para ser ejecutada durante el próximo periodo presidencial. En ese sentido, propuso una fórmula que permitiría consultar a la ciudadanía en las urnas mediante una octava papeleta. Yo la denomino como la octava papeleta. Esa papeleta no es que se esté convocando una asamblea constituyente ahora en este gobierno. No es para el gobierno Petro. Es para dejar la voz del pueblo, su discrepancia con lo que está pasando actualmente, un malestar que está ahora, que no está reflejado ni están sus soluciones dentro de la Constitución del 91. Además, señaló que el pueblo se expresará en cuanto a si quiere una constituyente o no. Aquí no se quiere convocar, aquí lo que se quiere es buscar que el pueblo exprese que hay un desazón actualmente, hay un malestar en la sociedad colombiana en el cual tiene que ser reflejada en un nuevo tratado social. Finalmente, el ministro insistió en que la iniciativa de una constituyente parte del principio de que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución del 91 no se están garantizando plenamente y que corresponde al pueblo decidir en las próximas elecciones si quieren avanzar hacia un pacto constitucional. En Noticentro 1 les presentamos las opiniones del mundo político acerca de la posible Asamblea Nacional Constituyente. El anuncio del presidente Gustavo Petro acerca de agregar en las próximas elecciones una papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente generó diferentes cuestionamientos entre congresistas, quienes aseguraron que esta acción sería desconocer la Constitución. Presidente Petro, convocar una constituyente a través de una papeleta y desconocer el Congreso es desconocer la Constitución del 91, esa que usted juró respetar y hacer cumplir en Colombia. Asimismo, congresistas afines al gobierno manifestaron que consultarle a la ciudadanía sería una buena noticia. Y en tanto se le consulte a los colombianos, a los ciudadanos, sobre el futuro del país, sobre el contrato social, es una buena noticia porque estamos ejerciendo la democracia, consultándole a cada colombiano sobre una decisión tan trascendental como es reformar o no la Constitución política. Este anuncio ha encendido una nueva discusión nacional sobre los límites del Poder Ejecutivo. Noticentro 1 consultó a diferentes abogados y esto opinaron sobre la octava papeleta del gobierno del presidente Gustavo Petro. Abogados consultados dicen que para hacer una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se requiere la aprobación de una ley en el Congreso. Y esa Constitución contempla la posibilidad de que se reforme a través, entre otras vías, de una asamblea constituyente. Pero la misma Constitución regula cuáles son las reglas y establece que la convocatoria de una asamblea constituyente exige una ley aprobada en el Congreso de la República para que luego venga la expresión de la voluntad popular acerca de la aprobación de reformas parciales o totales de la Constitución. Señalan que sin el aval previo del legislativo se estaría afectando el equilibrio de poderes. El único camino para hacer una convocatoria a una asamblea constituyente es, según el artículo 376 de nuestra Carta Suprema, una ley expedida por el Congreso de la República. En este sentido, el presidente viola de manera gravísima el Estado Social de Derecho. La papeleta para la constituyente sería entregada en las elecciones legislativas de marzo del 2026. La senadora María José Pizarro está de acuerdo con el presidente Gustavo Petro y apoya la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Constitución de 1991.
María José Pizarro evocó la histórica séptima papeleta, el mecanismo ciudadano que hace más de 3 décadas impulsó la creación de la Constitución de 1991. En 1990 los jóvenes y sectores de la sociedad imprimieron en un periódico una papeleta que pusieron en las urnas para proponer que se convocara una asamblea nacional constituyente. En ese momento tenemos una constitución que era de 1886, una constitución regresiva, y pasamos después de esa votación que pues fue más espontánea la gente a la construcción de una constitución de derechos. Pizarro advirtió que 34 años después Colombia sigue lejos de consolidar una sociedad verdaderamente igualitaria. Hoy, 34 años después, tenemos una constitución que establece que Colombia es un Estado social de derecho, pero no hemos podido construir una sociedad de igualdad y una sociedad donde se materialicen esos derechos de manera integral que están consagrados en la Constitución política de nuestro país. La senadora también aseguró que el país necesita una nueva reflexión colectiva sobre el modelo constitucional vigente y aseguró que el presidente de la República anunciará este sábado en Medellín cuál será su propuesta para una eventual papeleta. Yo quiero esperar a ver qué propone el presidente, pero lo que yo quiero es una constitución que se cumpla y que se cumpla para todos. Finalmente dejó claro que el cambio constitucional no es una opción, sino una necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que se usó la papeleta en Colombia? ¿Y qué es la papeleta? Les contamos. El presidente Gustavo Petro anunció que planea incluir una papeleta en las próximas elecciones para consultar al pueblo sobre la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que una papeleta es un mecanismo democrático que se ha utilizado en distintas ocasiones en el país y cuyo objetivo ha sido expresar el sentir del pueblo. El nombre que se le da es por la cantidad de papeletas que se entregan. Para esta ocasión se prevé que serían 8, por lo que recibiría el nombre de la 8ª papeleta. La propuesta ha despertado ecos del pasado, en especial por la icónica e histórica séptima papeleta de 1990. Sin embargo, el contexto no es el mismo. Aquella fue una iniciativa ciudadana y espontánea, liderada por estudiantes en medio de una crisis de violencia extrema y sin respaldo estatal. Fue tal su fuerza que empujó al Estado a crear la actual Constitución de 1991. En cambio, la papeleta propuesta por el presidente Gustavo Petro nace desde una iniciativa presidencial, como un intento de respaldo popular ante los obstáculos legislativos a sus reformas. Sin embargo, este mecanismo primero debe pasar por el Senado. Luego de la conciliación de la reforma laboral, queda en manos del presidente Gustavo Petro firmar la sanción presidencial. El Congreso aprobó el informe de conciliación de la reforma laboral. En Senado alcanzó 59 votos por el sí y en Cámara 126 representantes le dieron su respaldo. Nos vamos a este último día de sesiones con la satisfacción del deber cumplido. Cada uno de nosotros en esta bancada cumplimos un papel fundamental para que esto fuera una realidad. Le hemos cumplido a los trabajadores, a las trabajadoras y al país. Y debo decir y agradecerle a la gente en Colombia que se movilizó, que salió a las calles a exigir un país para ellos, porque este triunfo y este logro es de ellos. Con este resultado, el ministro Armando Benedetti dijo esperar la decisión del presidente para derogar el decreto de consulta popular. El presidente dice, yo lo interpreto así y así tenemos que interpretarlo, de que una vez aprobada la consulta, él derogaba el decreto con el que se había convocado la consulta. Eso tiene que hacerse con la firma de los ministros, pero usted puede estar segura de que eso va a pasar. Ahora la tan controversial reforma laboral pasa a recibir la sanción por parte del presidente Gustavo Petro. Noticia en desarrollo. Listo el último paso de la reforma laboral en la Casa de la Democracia. Frente a la aprobación del informe de conciliación, congresistas opinaron. Estará disponible para los colombianos apenas la sanción del presidente, que eso debe ser cuestión de 2 semanas. Entonces es una buena noticia, un orgullo que desde la Comisión Cuarta logramos destrabar esto que parecía imposible. Lo sacamos adelante con rigor, con pluralismo, gente de todos los partidos. Podemos celebrar con júbilo, con esperanza, este triunfo que se ha obtenido, superando la oposición y la reticencia. La representante María Fernanda Carrascal, fuerte defensora de la reforma ya aprobada, manifestó su alegría.
yo quiero enviarle un mensaje al país, es que este Congreso definitivamente se moviliza, se mueve, hace debates en la medida que también la ciudadanía esté movilizada, en la medida de que la ciudadanía esté atenta. Según la bancada de gobierno, 66 artículos conservan el corazón de la iniciativa, que está a una firma de convertirse en ley de la República. Ya hay pronunciamiento de diferentes gremios económicos por la reforma laboral aprobada ya en el Congreso de la República. Esto dicen desde el departamento de Antioquia. La noche cada vez es más oscura. Con esta afirmación, el presidente de Asobares en Antioquia, Juan Pablo Valenzuela, explicó su preocupación por las consideraciones presentadas en la reforma laboral. Habló de los incrementos en los costos de contrataciones de este gremio. Sumamente preocupados cómo esta nueva reforma laboral ya trae consigo algunos cálculos lastimosamente muy pesimistas frente a un incremento del 25% aproximadamente en los costos laborales de contratación para el personal que se dedica a la economía nocturna. Y explicó las consecuencias en puestos laborales. Significa el puesto de 147.000 personas, el ingreso promedio de 1.900.000 pesos para estas personas que laboran. Un aporte en generación de empleo para las mujeres cercano al 52%. Y también tenemos que reconocer que es una industria que intensivamente contrata personas jóvenes entre los 18 y los 28 años en cifras cercanas al 38%. Explicó que la actual reforma trae una barrera a la formalización de los empleos. El Ministerio del Interior y la Cancillería declararán urgencia manifiesta para poder extender un año más el contrato de pasaportes con la empresa Thomas Gregg & Sons. Fuentes del alto gobierno confirman que el Ministerio del Interior y la Cancillería buscan declarar urgencia manifiesta con Thomas Gregg & Sons para prorrogar un año más el contrato de expedición de pasaportes. El anuncio oficial se hará una vez esté disponible el concepto jurídico de la Agencia Jurídica del Estado. El contrato actual vence el próximo 31 de agosto, mientras tanto esta figura administrativa permitirá extenderlo sin licitación, garantizando la continuidad del servicio. El gobierno permanece a la espera del concepto legal que evaluará si el uso del mecanismo está justificado antes de formalizar la medida. Recordemos que en septiembre del 2024 se prorrogó por 11 meses más el mismo contrato con Thomas Gregg & Sons bajo la misma medida de urgencia manifiesta. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación identificó a alias Elder, un peligroso criminal, como el articulador del atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Alias Elder habría sido la persona que organizó la logística del atentado contra el senador Miguel Uribe. La fiscalía ya vinculó a esta persona a la investigación y busca capturar al hombre que habría sido uno de los cerebros del plan criminal. Tiene que el señor Elder José Arteaga Hernández ejecutó un plan criminal dispuesto para lograr el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador de la República en ejercicio de sus funciones, utilizando para tal efecto un arma de fuego marca Glock color negro sin contar con permiso de autoridad competente para el porte de la misma y utilizando como instrumento medios motorizados tipo automóvil y motocicleta. Arteaga Hernández, con el mencionado propósito, contactó a varias personas, entre ellos a un menor de edad, a Carlos Eduardo Mora González y a usted, Caterina Andrea Martínez Martínez, quienes aceptaron participar del mencionado atentado. En las diligencias sobre este proceso, la Fiscalía señaló que había advertencias previas sobre la seguridad de Miguel Uribe. El senador, una persona públicamente expuesta, que había informado a la UNP en varias ocasiones de la situación de riesgo en que se encontraba por sus posturas contrarias a las políticas del gobierno nacional y pertenecer a un partido que se declaró en oposición sin que haya evidencia alguna de que él tuviera amenazas o riesgo por situaciones personales, familiares, económicas o de otra índole que hubieran motivado la tentativa de homicidio. Igualmente se conoció que el sicario menor de edad tenía en su teléfono fotografías del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de la fiscal Luz Adriana Camargo. Se busca información de mensajería en el dispositivo. Este viernes también se realizó la audiencia de legalización de captura de alias El Hermano, el cuarto detenido por estos hechos. La investigación por el caso de Miguel Uribe avanza. La Fiscalía apunta sus investigaciones a los financiadores del atentado. La Fiscalía aseguró que el atentado contra la vida del senador Miguel Uribe tuvo motivos políticos. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X dijo, abro comillas, eso no se puede decir, cierro comillas.
El presidente Gustavo Petro se refirió a la investigación del atentado al precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Señaló que aún no se sabe con certeza cuáles son las razones del asesinato y dijo que aunque los fines políticos son una hipótesis, aún no está verificado porque quienes en este momento están en manos de la justicia hacen parte del microtráfico bogotano y no se trata de los autores intelectuales del hecho. Sugieren que la fiscalía dijo que había un fin político. Eso no se puede decir aún hoy, y aunque es una hipótesis de investigación, aún no se puede decir con certeza. Sin embargo, señaló que el principal objetivo del Estado es poder verificar y conocer qué fue lo que sucedió y establecer la verdad de este hecho, no solo para la familia de Miguel, sino también para todo el país. Ana María Celis para Noticentro 1. El gobierno nacional, las fuerzas militares y la cúpula policial anunciaron un refuerzo para los precandidatos presidenciales. El gobierno nacional anunció hoy un robusto plan de seguridad para proteger a los precandidatos presidenciales, partidos políticos, medios de comunicación y demás actores involucrados en el proceso electoral frente a las amenazas que se han registrado en el país. Se han hecho reforzamientos con la doctora Paloma Valencia, el doctor Juan Daniel Oviedo, el doctor Enrique Peñalosa, que está fuera del país, pero ya hay resolución reforzando medidas. Igualmente, la doctora Claudia Nayibe López, el doctor David Andrés Luna, y también en la ampliación de la que está hablando el ministro, está también el doctor Gabriel Jaime Vallejo, director del partido Centro Democrático. Con la doctora Vicky Ávila no hay reforzamiento, sino de la de policía. La Subcomisión Especial del Comité de Seguimiento Electoral explicó que, debido al contexto actual, el alcance de estas medidas se amplió no solo para proteger a candidatos, sino también a periodistas, jurados de votación, funcionarios judiciales y demás actores esenciales para unas elecciones libres y transparentes. La clave para garantizar esta seguridad es anticiparnos a cualquier amenaza. Y la clave de la anticipación es la información. Sin embargo, en el análisis que hemos hecho, a veces los efectos psicológicos superan los efectos físicos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral permanece activo, analizando en tiempo real los niveles de riesgo y trazando mapas de amenazas y garantizando la protección a personas claves en el proceso democrático. En todo el país, con 110 puestos de control y más de 5.000 uniformados, las autoridades esperan poder prevenir accidentes durante este puente festivo. Ante la llegada del puente festivo y el inicio de al menos 32 ferias y fiestas en 11 departamentos del país, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad vial. Estamos hablando de 5.000 policías de la Dirección de Tránsito y Transporte, pero de acuerdo a la instrucción del señor Director General de la Policía, vamos a trabajar de forma coordinada con todas las especialidades, comandantes de departamento, metropolitanas. Vamos a tener todas nuestras capacidades técnicas y tecnológicas con el fin de acompañar a los ciudadanos. Se espera un notable aumento en el número de vehículos y pasajeros durante el fin de semana. Para este puente festivo tenemos una proyección de 3 millones de vehículos aproximadamente a nivel nacional. De Bogotá estamos hablando de unos 500.000 vehículos y de Cundinamarca 1 millón de vehículos. Entre las recomendaciones emitidas por la policía se destaca hacer la inspección preoperacional de nuestros vehículos, verificar cada uno de sus sistemas, la seguridad activa y pasiva del vehículo, verificar el sistema de frenos, verificar el sistema de refrigeración, que no vayamos a tener algún sonido raro, que no vayamos a tener alguna fuga de fluidos. También prográmese porque así funcionará el pico y placa regional. Hasta de las 12 del día a las 4 de la tarde para que puedan ingresar los vehículos cuya placa termine en número par y posterior de 4 de la tarde a 8 de la noche podrán ingresar los que tengan su placa, el último número de su placa, el número impar. Posterior de las 8 de la noche pues ya pueden ingresar todas las personas. Las autoridades buscan prevenir accidentes y garantizar una movilidad segura. Noticia en desarrollo. Se viene un puente festivo y con él miles de vehículos en las carreteras colombianas. Ante este alto flujo de viajeros, la organización de Espacio hace un llamado urgente a la prevención. Solo el año pasado, una persona murió por hora en las vías del país. O sea,
más de 8.400 personas murieron en las vías. El llamado a la prevención se intensifica para familias que viajan con niños. Los siniestros viales son la segunda causa de muerte de niños y adolescentes, y de ellos el 40% de los niños fallecidos no usaban el sistema de retención adecuado. Queremos hacer un llamado muy especial a quienes mueven niños en vehículos, a quienes transportan niños en los carros, que tengan en cuenta que los carros y sus protecciones, los cinturones y los airbags fueron diseñados para adultos. Los niños necesitan unos cinturones especiales, unos tamaños especiales que se acomodan es comprando esas sillas infantiles. Los llamamos sistemas de retención infantil. Entonces, es importante que se usen, que se compren y que se instalen correctamente para que en caso de un choque los protejan correctamente. Para este fin de semana festivo, recuerde que proteger su vida y la de los suyos es la prioridad en cada viaje. Mientras tanto, el IDEAM aseguró que este fin de semana estaría marcado por las fuertes lluvias. El IDEAM ha publicado su pronóstico nacional para este puente festivo. Las lluvias más intensas continuarán afectando la región Caribe, Pacífica y el norte de la región andina. Para mañana es sábado y para el domingo se espera que la región Caribe aumenten la nubosidad y las lluvias en gran parte del sector, especialmente centro y sur de esa región. También en la región andina y la región pacífica mantendrá esas condiciones de nubosidad y lluvias en horas de la tarde en estos departamentos mencionados: Chocó, Cauca, Valle del Cauca y zona marítima. La región Orinoquía y Amazonía tendrá una disminución de la lluvia hacia el día domingo. Ese día se espera que las condiciones sean de tiempo seco con poca nubosidad en gran parte de esta área, y hacia el lunes se espera nuevamente un aumento de las lluvias en región Orinoquía, Amazonía, especial atención a la región Orinoquía, donde se podrían presentar lluvias intensas ese día. Se mantendrán las lluvias en la región Pacífica en horas de la tarde también del lunes, y la región Caribe mantendrá lluvias especialmente en sectores del centro y sur en horas de la tarde. En Bogotá se espera un cielo mayormente nublado, con lluvias de baja intensidad en la tarde o noche, particularmente el domingo. Ante este panorama de lluvias y deslizamientos, el IDEAM recomienda estar atentos al estado de las vías, preferir recorridos diurnos e identificar zonas de riesgos. Si va a viajar, consulte el estado de las vías. Hay alerta en Bogotá por la alta ocupación hospitalaria, especialmente en servicios de pediatría y en unidades de cuidados intensivos. Hay alerta en Bogotá por la alta ocupación hospitalaria, especialmente en servicios pediátricos y cuidados intensivos. Esta situación llevó a que desde el 24 de mayo Bogotá se declarara en alerta amarilla hospitalaria. La Secretaría Distrital de Salud hizo un llamado urgente. Desde la Secretaría Distrital de Salud hacemos un llamado urgente a todas las personas, una vez más, para que adopten todas las medidas de autocuidado necesarias ante la presión significativa en la capacidad hospitalaria y particularmente de los servicios de urgencias, sobre todo en las unidades pediátricas, que se sigue observando de manera persistente en la ciudad. El clima y la circulación de virus respiratorios son las principales causas. Las cifras son críticas. Ponga atención. La UCI pediátrica alcanza un 96,9% de ocupación. La hospitalización de adultos un 92,9%, mientras que la hospitalización pediátrica llega al 92,5%. Frente a esta situación y a propósito de la temporada vacacional, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la prevención. La mayoría de gripas, tanto en niños, personas mayores, como personas de cualquier edad, se pueden tratar en casa, siempre que no existan signos de alarma. Es fundamental para que de esta manera podamos atender en los servicios de salud de forma prioritaria a aquellas que lo necesitan más. Por lo cual persiste la alerta amarilla y persiste este llamado. Es importante que todos los habitantes del distrito adopten una actitud responsable para disminuir esa carga. Su autocuidado es vital para proteger la salud de todos y aliviar la presión hospitalaria. En esta temporada mantenga su esquema de vacunación al día, lávese las manos frecuentemente y utilice tapabocas si tiene síntomas. Regiones. Un atentado con explosivos dejó 2 muertos en un peaje en el departamento de La Guajira. En horas de la madrugada de este viernes, un artefacto explosivo fue detonado contra el peaje de Alto Pino, ubicado en el kilómetro 41 de la vía que comunica a Riohacho con Maicao, La Guajira. Nos reportan la explosión, al parecer, a través de un vehículo particular.
donde la destrucción total del peaje, de su parte administrativa, también la información es de 2 personas que perdieron la vida en este sitio. Las víctimas mortales fueron identificadas como Kerry Mercado, operador de tránsito, y Lisette Orozco, encargada de la recaudación en el peaje. Ambos se encontraban cumpliendo con sus funciones cuando fueron sorprendidos por la detonación. La brigadier general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito y Transporte, reveló información preliminar del hecho. Allí nos dejaron unas banderas del ELN y unas marcas en el piso que corresponde al ELN. Mientras tanto, las labores en la zona se mantienen restringidas y el paso por el corredor vial ha sido habilitado parcialmente. El ministro de Minas, Edwin Palma, condenó el atentado al peaje Alto Pino en La Guajira. Aseguró que las acciones del ELN no corresponden a una revolución ideológica. El gobierno, a través del ministro de Minas, Edwin Palma, condenó el atentado en el peaje Alto Pino en el departamento de La Guajira y que cobró la vida de 2 trabajadores. Si detrás de esto de verdad está el ELN, como lo dicen las primeras versiones, pues eso no representa ningún acto revolucionario, ningún acto que represente los intereses del pueblo y mucho menos a los del pueblo trabajador. El funcionario que se encontraba en la región manifestó que este tipo de acciones van en contra del país y ejemplo de ello es que la situación frenó la entrega de proyectos de energía en el departamento. Debido a estas difíciles circunstancias, lamentamos no haber podido desarrollar parte de la agenda que teníamos en compañía del Grupo Energía Bogotá, en LASA. Queríamos llevar soluciones fotovoltaicas a más de 400 familias que obviamente necesitan esta energía. El ministro Palma envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas. No es diferente la situación de orden público en el departamento de Antioquia. Las disidencias de las FARC habrían derribado 2 torres de energía. 2 torres de energía fueron derribadas con explosivos en zona rural de Yolombó, en Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó el atentado y lo atribuyó a las disidencias de las FARC. Antioqueños, el viaje al pasado es doloroso y cada vez más evidente. Me informan que el Frente 36 del Estado Mayor Central de Disidencias FARC detonó un artefacto contra 2 torres de energía en la vereda Guacabe del municipio de Yolombó. El servicio de energía se restableció en la zona afectada y el ejército hace presencia. El mandatario confirmó que otros explosivos fueron hallados en torres de energía del municipio de San Roque, pero no alcanzaron a ser detonadas. Este sería el tercer atentado en Antioquia en los últimos días. Refuerzan los operativos de control y vigilancia en Cali con la presencia de 700 nuevos policías. Empresarios vallecaucanos han expresado su preocupación ante los diferentes hechos de violencia que han azotado a la región durante los últimos días. Sin seguridad jurídica y sin seguridad física no hay seguridad alimentaria. Y es muy preocupante ver la debilidad presupuestal que tienen nuestras fuerzas militares. Hacía la cuenta la gobernadora ahora. Los 740.000 millones de pesos que iba a costar la consulta popular, ¿en cuántas horas de vuelo se podrían ir de los Black Hawks o de las operaciones en DIH? Una de las solicitudes al gobierno nacional es el aumento del pie de fuerza en el departamento para contrarrestar la actuación de los grupos armados y entregar una respuesta mucho más rápida al momento en que se presente un ataque. Mientras tanto, en norte de Santander, 100 excombatientes se entregaron a las autoridades y más de 30 menores fueron recuperados. Durante la operación militar Catatumbo, las emisoras del Ejército Nacional se consolidaron como una herramienta esencial para conectar con las comunidades más apartadas de Colombia, desempeñando un papel determinante no solo en la difusión de información, sino también en la protección y asistencia de la población civil. Con 83 estaciones distribuidas estratégicamente en el territorio nacional, estas emisoras son, en muchos casos, el único canal de comunicación disponible en zonas afectadas por el conflicto armado. Su cobertura ininterrumpida, contenido educativo y enfoque comunitario las han posicionado como líderes en frecuencia FM. Algunos desmovilizados que se sometieron a la justicia, en las diferentes entrevistas que se presentaban, ellos manifestaban haber escuchado la emisora del Ejército Nacional. Y es que en norte de Santander operan 6 emisoras en municipios como Tibú, Ocaña, El Tarra, Convención y Cúcuta,
todas manejadas por soldados capacitados en producción radial. Durante los 152 días de la Operación Catatumbo, esta red radial fue vital para salvar vidas. Miren, se emitieron más de 227.000 cuñas radiales, además se facilitó la evacuación de 798 personas, se promovió la desmovilización voluntaria de 144 integrantes de grupos armados ilegales y se logró la recuperación de 32 menores reclutados por estas estructuras armadas. Las emisoras difundieron mensajes con líneas directas del ejército, permitiendo a los ciudadanos solicitar evacuaciones y a combatientes iniciar su proceso de sometimiento a la justicia. Además, como parte de la estrategia comunicacional, se lanzaron más de 92.000 volantes informativos desde aeronaves, una táctica complementaria que reforzó el mensaje institucional y cuya efectividad fue confirmada por testimonios excombatientes. Más que un medio informativo, estas emisoras se convirtieron en un puente de confianza entre la fuerza pública y las comunidades. En medio del fuego cruzado, su voz se mantuvo firme para orientar, proteger y transformar. Intimidaciones, extorsiones, asesinatos son las consecuencias que dejan la vinculación entre los llamados gota a gota y las redes criminales. En Bogotá, los préstamos ilegales conocidos como gota a gota se han convertido en una trampa mortal para miles de comerciantes y familias. Con intereses que alcanzan hasta el 666% anual, este sistema de crédito informal afecta al 84% de los microempresarios, según datos de la NIF y el IPES. Es una práctica vista como una salida fácil que se ha convertido en una verdadera problemática que afecta a los ciudadanos más vulnerables de nuestra ciudad. Estos préstamos, llamados gota a gota, son parte de un sistema informal de préstamos que cobran altísimas tasas de interés. Detrás de esta aparente solución fácil hay redes criminales, amenazas, extorsiones y muertes. Solo el 35% de los colombianos acceden a un crédito formal. Y a partir de la encuesta de micronegocios del DANE, solo el 11.6% de los micronegocios creados en el año 2023 fueron mediante un crédito legal. Para el año 2024, el 84% de los microempresarios en Bogotá no tuvo acceso a los créditos. Esta situación continúa agravándose y representa una amenaza directa para la seguridad, debido a las constantes intimidaciones por parte de estos gota a gota. Estas amenazas quedan evidenciadas en agresiones verbales y terminan hasta en homicidios. No me importa ni me interesa, los problemas que tú tengas a mí no me importa, quieres mi plata, quiero las 2 cuotas, no quiero 30.000, 2 cuotas. Yo no tengo que ver con tu problema, yo lo que quiero es mi plata y mándame mi plata. Mándame mi plata porque voy a tu casa y te rayo toda esa para de bola para que veas. No me mandes plata para que veas tú lo que te hago ahorita. La educación financiera surge como una alternativa para evitar que más ciudadanos caigan en estas redes. Y persiste la búsqueda de una menor de edad de tan solo 8 años. La niña Saray desapareció hace 6 días. La habría arrastrado un río en el sur de Bogotá. Ya son 6 días desde que Charol Saray Rojas, de 8 años, fue arrastrada por la corriente del río Tunjuelito en el sector de Cantarrana, localidad de Usme. El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de junio a las 10:24 de la mañana, cuando la menor jugaba con su hermano y una prima en la ribera del afluente. De manera inmediata, Bomberos Bogotá, como primera respuesta del distrito, activó a sus estaciones de Marichuela, Bellavista, Kennedy, Restrepo y a sus equipos especializados de rescate y salvamento acuático y aeronaves no tripuladas. Desde el reporte de la situación, los bomberos desplegaron un amplio operativo para hallar a la menor. Desde ese momento iniciamos el recorrido en el río a través de nuestros botes, con inmersión de nuestros buzos, búsqueda a través de herramienta manual y sobrevuelo de drones. Asimismo, hacemos la búsqueda en la ribera del río y en las afluentes hídricas, con apoyo de nuestras estaciones de Candelaria, Kennedy, Bosa, Bellavista y Venecia. Sin embargo, la creciente fuerza del río y las constantes lluvias ha dificultado las labores, pero el equipo sigue en la búsqueda. Económicas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó una caída mínima en la producción de petróleo y gas, que llega a cifras históricas de hace 4 años.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció una nueva caída de la producción del petróleo y gas en el país durante el mes de abril, llegando a sus niveles más bajos en 4 años. En el caso del crudo se presentó una producción de 714.000 barriles por día, lo que representa una disminución de 9,6%. Para el gas, la producción fue de 809 millones de pies cúbicos diarios, una reducción del 19,2%. La caída se da en parte por los atentados y bloqueos que siguen afectando a la industria. La producción sigue cayendo por factores externos. Particularmente, del mes de marzo al mes de abril se observó una caída importante del 4,5%, son 33.000 barriles de petróleo. Por lo tanto, en mayo se presentó una leve mejoría en las actividades de los taladros, de acuerdo con el reporte de Capetrol, al pasar de 111 a 113 equipos. De abril a marzo no caímos, crecimos un poquito a partir de unos incrementos que hubo en el Casanare. Las exportaciones cayeron 35%, mientras la inversión extranjera recuperó terreno en un 64%. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE reveló que por primera vez en el año cayeron las importaciones. En abril las importaciones colombianas bajaron a 5.794 millones de dólares, lo que representó una caída del 0,8% frente al mismo mes del año anterior. Este comportamiento obedeció principalmente a la caída del 1,7% en el grupo de manufacturas, rompiendo la tendencia alcista que se venía presentando en los últimos meses. Allí también puede haber algún tema estadístico, porque los 2 meses no son comparables plenamente debido a que en este año la Semana Santa cae en abril y el año pasado cayó en marzo. En contraste, el grupo de alimentos creció y en el acumulado del año las compras externas se mantienen en positivo. La Federación Nacional de Comerciantes anunció un repunte de las ventas en mayo por cuenta de la celebración del Día de la Madre. La bitácora económica de FENALCO mostró un repunte en las ventas del comercio en el mes de mayo, donde el 37% de los encuestados reportó un incremento y un 40% manifestó mantener el nivel de sus ventas. El crecimiento se dio en parte por la celebración del Día de la Madre. Este jalonamiento reactivó sectores que estaban un poco postrados, como el sector de la moda, vestuario, calzado, joyería, accesorios, productos de cuidado personal, entre otros. En cuanto a las expectativas, se observó preocupación hacia el cierre del año. Se mantiene una perspectiva con preocupación e incertidumbre por la situación política, la situación de las reformas, igualmente la actuación del presidente y su gobierno con base en querer citar una consulta popular. El comercio se convierte en uno de los jalonadores para la economía nacional. Un informe del Observatorio de Seguridad de Salud y Trabajo advirtió que en el primer trimestre del año aumentó la siniestralidad laboral. El informe del Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo reveló que durante el primer trimestre del año creció la siniestralidad laboral. Se presentaron 89 muertes de trabajadores, que equivale a un fallecimiento al día, con una tasa trimestral del 0,69 decesos por cada 100.000 trabajadores. Es el reflejo del desempeño de nuestro país en gestión de riesgos laborales, que evidencia avances, pero también la necesidad de continuar realizando esfuerzos para reducir estas cifras y llevarlas a cero. La minería y el agro y la energía fueron los que presentaron las mayores tasas de mortalidad. Se requiere una intervención decidida y articulada entre Estado, empresas y trabajadores y gremios para consolidar esa cultura de prevención. El informe del observatorio señaló que Bogotá, con el 16,9%, fue el territorio con mayor número de fallecimientos por causas laborales. La Unidad de Planificación Rural informó que en mayo se presentó un incremento récord en el ingreso de alimentos a las centrales de abastos del país. En Noticentro 1, Dinero Inteligente, les contamos de las políticas para reducir la huella de carbono. Dinero Inteligente. El sector financiero fortalece su política y programas para la reducción de la huella de carbono en línea con los compromisos de Colombia en materia ambiental. Fiduciaria de Occidente precisamente fue certificada siendo la primera organización con este reconocimiento, con una disminución del 20% en este frente. Gracias a planes de mitigación enfocados en nuestras principales fuentes de emisión. Integramos criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, en nuestras decisiones de inversión. Desde 2021 somos signatarios de los principios de inversión responsable PRI,
que estamos implementando en nuestras políticas de inversión y gestión de riesgos. Colombia tiene un avance del 54% en los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados por la ONU. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos para hoy, viernes 20 de junio. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 4.080 pesos con 6 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.140 pesos. Un euro cuesta 4.706 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 15 centavos. El precio interno se cotizó a 2.555.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74 con 1 centavo. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77 con 26 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,32% a 1.647 puntos. La sección de conocimiento. Tras una minuciosa restauración que costó más de 3,5 millones de euros, algo más de 13.000 millones de pesos colombianos, reabrió sus puertas la emblemática Casa Batlló, ícono del modernismo español y una de las obras más importantes del arquitecto Antoni Gaudí. Este sitio es actualmente Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. En su intervención, precedida por una investigación minuciosa, se le devolvió el esplendor original a la cerámica, el vidrio, la madera y el estuco. Al año, este sitio recibe en promedio 2 millones de visitantes, por lo que su reapertura impacta positivamente al mercado turístico de Barcelona.